Perfecto. Ya vamos teniendo en pantalla nuestro curso. Ok, iniciando con esta sesión, les recuerdo para aquellos que están todavía pendientes, obviamente, de explorar el curso, que apenas lo están conociendo, que regresamos a través de la herramienta contenido del curso que aparece allí en el menú para que tengan la posibilidad de observar justamente todos los contenidos que tenemos preparados en este nivel. Ahí tengo acá en esta parte cargado las carpetas y bueno, en este caso vamos a estar observando que dentro de las carpetas que tenemos en el contenido vamos a encontrar una por cada actividad de aprendizaje. En el cronograma pueden observar, como tenemos aquí previamente, la información para cada una de las semanas de aprendizaje del curso. En este caso, tenemos la información aquí relacionada para la primera actividad de aprendizaje, incluida la sesión que estamos justamente realizando en este momento. Cada una de las actividades de aprendizaje tiene una sección con una guía de aprendizaje donde ustedes pueden ver justamente la información básica sobre la actividad, qué materiales y qué evidencias se van a trabajar, cuáles son los objetivos de aprendizaje. Luego encontramos el material, que es la parte de estudio. Para el material ustedes van a tener a la vista tanto una versión multimedia como una versión descargable. Ambas tienen los mismos contenidos. La única diferencia en este caso va a ser que la versión multimedia les va a permitir, al ser directamente en línea, tener ejercicios de audio, tener ejercicios interactivos y van a tener la respuesta justo cuando ustedes estén realizándolo. El documento descargable, pues lo recomiendo para que lo tengan en su dispositivo, celular, computador y puedan repasar lo que ya vieron en la versión multimedia. Lo pueden tener en cualquier parte y pues bueno, aunque no tiene los ejercicios interactivos, se les permite repasar lo que ya han ido viendo. Y luego, complementando el material, tenemos en este caso los materiales de apoyo, los support materials. En este caso, el material de apoyo va a tener un documento con unos ejercicios, no son calificables. En este caso, son simplemente para que ustedes puedan profundizar en las temáticas que han ido viendo durante la semana. El glosario tiene también dos versiones, una descargable, una multimedia, lo cual les permite a ustedes justamente practicar el vocabulario de acuerdo a cómo lo vayan viendo en cada semana de aprendizaje. Cada una de las secciones que ustedes van a ir viendo allí tiene una opción para que ustedes puedan ir practicando. Así que ingresan y observan el vocabulario, pueden mirar la traducción si lo necesitan, tienen para escuchar cómo se pronuncia y también van a tener la opción de grabar su voz en caso de ser necesario. Muy bien, ya será una cuestión de que vayan explorando justamente el vocabulario. En algunas secciones hay palabras, en otras hay frases. Eso les puede servir mucho cuando ustedes obviamente deseen practicar más su expresión y de igual manera van a tener aquí las evidencias. Cuando ya vayan a realizar las evidencias, que es una parte calificable, asegúrense de que ya tengan completamente claro cómo va a ser su desempeño, que ya ustedes sepan que los temas los manejan completamente y de esta manera obtendrán la mejor calificación posible.
Si en algún punto van a realizar una evidencia y no están completamente claros sobre cómo se va a realizar, entonces lo que ustedes pueden hacer es volver al material y repasar el tema o los temas que de pronto les estén dando un poco más de dificultad. Recuerden que los materiales, al ser para su práctica, para su aprendizaje, no afectan su calificación, los pueden repasar, pueden hacer los ejercicios de práctica tantas veces lo necesiten y no va a haber ningún inconveniente, ya que en las evidencias es donde se ven sus calificaciones. En este caso vamos a ir observando el material de esta semana. El de esta ocasión se llama Going on Vacation. Vamos a trabajar algunas temáticas relacionadas justamente sobre cómo hablar de actividades futuras. Para aquellos que están por primera vez en esta serie de cursos virtuales, cada uno de los materiales multimedia va a tener en la parte superior un menú con algunas secciones. La primera es la introducción, donde vamos a presentar los temas que vamos a tener para esta semana. En Contextualization vamos a tener una actividad o varias, dependiendo cómo sea el caso, donde se van a poner en práctica los conceptos que acaban de ver y atentos obviamente a cómo sea la contextualización para que ustedes puedan realizar las actividades de comprensión. Están basadas en lo que ustedes ven en la contextualización. Luego tenemos dos secciones de práctica y hay siempre en cada material una sección específica para practicar la pronunciación. Entonces, bueno, en cuanto a la introducción de los temas, vamos a ir viendo que en esta ocasión tenemos 6 secciones. Primeramente, utilizar el going to para hablar de expresiones futuras. Utilizar el presente continuo para realizar planes a futuro. Utilizar want y would like para expresar deseos. Vamos a utilizar el to para expresar propósito. Y obviamente utilizar algunas expresiones de tiempo que nos permitan hablar hacia futuro. Y la sección 6 nos da el vocabulario para actividades de vacaciones. Muy bien. En este caso, cuando hablamos hacia futuro, creo que algunos lo han ido viendo, hay varias formas en las que podemos expresar justamente las intenciones a futuro y en este caso, una de las formas que vamos a encontrar es la estructura going to, la cual vamos a ir viendo ahora en detalle. Going to nos sirve primeramente para indicar planes, para indicar intenciones, pero que tengan un alto grado de posibilidad y eso es muy importante. Usualmente cuando utilizamos going to es porque ya se ha decidido o se ha planeado algo antes de hablar. ¿Okay? En este sentido se diferencia mucho de utilizar simplemente will porque aunque el futuro no lo conocemos, estamos dando con going to la posibilidad de indicar que es muy probable o que es muy seguro que ocurra lo que estamos diciendo. ¿Ok? Si yo digo, por ejemplo, hey, I am overweight, tengo mucho peso, por ejemplo, o I will eat less, yo comeré menos. Pero si una persona me dice, you should eat less, that is not good, y bueno, yo quiero mostrar que tengo un compromiso y voy a organizar algo o ya tengo pensado algo, ¿cómo lo voy a hacer? Hey, I'm going to eat less. De esta manera le hago saber a la otra persona que ya tengo algo planeado, que tengo un propósito firme al respecto, así que tengan mucha atención. Aparte, también lo puedo utilizar cuando tenemos justamente eh, hacia adelante un plan que esté organizado, que sea producto de algo que va a durar mucho o
planes que tienen muchos elementos dentro de sí y que por lo tanto ya cuando se van a realizar están bastante planeados. Puede ser, por ejemplo, estudios, puede ser un empleo específico, puede ser justamente como lo estamos viendo aquí en el material, unas vacaciones. Todo depende de las posibilidades que tengamos en este caso. Entonces ya ustedes mirarán los ejemplos que tenemos ahí en pantalla. En el primero tenemos justamente un deseo, un propósito, pues ya bastante asegurado. En el segundo tenemos un plan más complejo. Y en el tercer ejemplo tenemos algo que, aunque no es un plan extendido a largo plazo, sí estamos dando la certeza de que así va a ser. Ya a la persona le dijeron, mañana no hay trabajo. Ah, qué bien, no nos toca trabajar mañana. Si uno dice, we won't work tomorrow, probablemente la persona simplemente no quiere ir a trabajar. Entonces, bueno, o no sabe todavía si irá, si no irá, de pronto la llaman, pero ya en este caso con going to, la persona está dando a entender que por algún motivo que ya le comentaron o por motivos personales no va a ir, es seguro. Y bueno, en cuanto a la estructura, ya ustedes lo habrán visto con los ejemplos, simplemente utilizar las formas del verbo to be para recordarlas un poquito. Utilizamos am cuando hablamos de nosotros mismos, I am. Utilizamos is cuando hablamos de alguien más, de él, de ella, de la mascota, el gato, el profesor. Siempre y cuando sea uno solo, puede ser una persona, un animal, un lugar del que estemos hablando, utilizamos is. Y para todos los demás casos utilizamos are. Luego colocamos going to, así tal cual, y el verbo que vayamos a colocar. Después ya viene el resto de la frase. Si decimos ella va a viajar el viernes, entonces decimos she is going to travel on Friday. De igual manera, para las frases negativas, misma estructura. Simplemente vamos a colocar el not después del verbo to be. Ya creo que de pronto han visto, si han estado en niveles anteriores, utilizamos estructuras similares para este caso. ¿Sí? Dice que ellos no van a comprar el carro. Oh, you are not going to buy that car. O they are not going to buy that car, dependiendo cómo sea la situación. El orden es el mismo. Y como ocurre cuando el verbo tuviese el auxiliar, eso también pasa en este caso, lo colocaremos al principio de la frase para hacer la indicación de una pregunta. Eso hay que tenerlo muy pendiente porque usualmente de pronto eso nos ayuda mucho para la comprensión. Cuando una frase inicia por is o por are, muy probablemente la persona que nos está hablando nos está haciendo una pregunta. Entonces debemos estar muy atentos para que siempre que nos hablen podamos obviamente reaccionar de la mejor forma posible. Si preguntamos si él va a viajar el viernes, entonces, ¿is he going to travel on Friday? En este caso, cuando hacemos las preguntas, es más una cuestión de contexto. Cuando una persona va a viajar, usualmente cuando lo preguntamos es porque la persona tiene ya algo pensado, planeado, ha comentado, ha compartido justamente esta parte. Entonces, por eso utilizamos la pregunta con going to. Una pregunta con will es si de pronto lo hemos visto que compró una maleta o lo vimos yendo al aeropuerto o algo y, oye, y él va a viajar el viernes. Will he travel on Friday? Entonces es diferente en este caso, mientras que si nos parece que de pronto tiene un plan o algo y queremos decir, oye, de verdad parece que sí va a viajar, estamos bastante seguros de eso, pero tenemos la duda y queremos resolver la inquietud, entonces lo hacemos de esa parte. O si ya sabíamos previamente que lo iba a hacer y queremos confirmar, también lo preguntamos con going to.
Es más una cuestión de contexto o de dar a entender justamente qué tan seguro consideramos que es lo que va a ocurrir. Obviamente, recordar que el verbo va a ir en infinitivo, es decir, en su forma básica, luego de la expresión going to. No se le va a agregar S en tercera persona, no se va a agregar ed ni ningún otro tipo de terminación al verbo porque ya el verbo en ese caso está en su forma básica, la verbo auxiliar. Luego allí, cuando ustedes estén practicando el material, van a tener la posibilidad justamente de seguir una conversación, léanlo, escúchenlo, presten atenta nota y miren justamente en contexto cómo se van utilizando las expresiones a futuro. Ya ustedes dejarán un seguimiento aquí de la conversación de acuerdo, obviamente, al tiempo que ustedes tengan para practicar en el material. Ahora bien, otra forma que tenemos, y bueno, a veces en español se utilizan algunas similares, es utilizar el presente continuo para hacer un plan o un acuerdo, una cita a futuro. Usualmente lo hacemos cuando tenemos algo que estamos planeando, usualmente a corto plazo, pero que ya tenemos planteado desde un principio y lo organizamos. ¿Ok? Si yo digo, oh, I am painting the house now, significa que en este momento estoy haciendo la acción. Pero usualmente, I am painting the house tomorrow, nos va a dar en este caso la indicación de que estamos apartando un espacio, estamos dejando justamente un tiempo a futuro, a un futuro muy cercano, y utilizamos el presente continuo en este caso. ¿Qué tan cercano es cercano para utilizar este caso? Eso depende del contexto, pero usualmente es cuestión de más tarde en el día, al día siguiente, en esa semana. Rara vez se utiliza el presente continuo en este sentido, digamos, en cuestión de años o demás, sonaría un poco irónico incluso en algunas circunstancias. Entonces, bueno, ya ahí le deja la idea justamente del plan y ya ustedes el presente continuo lo conocen, simplemente revisamos de manera similar a lo que acabamos de ver con going to, utilizaremos el verbo to be en cualquiera de sus formas, luego el verbo irá solamente con ing, ya obviamente si lleva to o no lleva to ya dependerá del verbo en este caso. En el caso del going to, como lo veíamos a futuro, pues el go usualmente es un verbo que lleva la preposición to, como ocurre con verbos como listen, por ejemplo. Uno siempre dice, I listen to music, mientras que en otros verbos simplemente no lo lleva. Entonces, muy pendientes a esa parte y a la medida en que vayan aprendiendo los verbos, es bueno que se acostumbren a que ciertos verbos van con ciertas preposiciones que lo suelen acompañar. Entonces, en este caso, I am working in the office next weekend, por ejemplo. Estoy trabajando en la oficina la próxima semana. Es algo que está, perdón, el próximo fin de semana. Ya es algo que está decidido. De pronto fue planeado por la persona, de pronto por el jefe. Esas cosas pasan y simplemente la expresión en este caso nos indica de algo, un evento particular que se ha organizado por un momento específico que está muy cerca a futuro. No, este fin de semana estoy trabajando. Eso lo utilizamos también en español. De forma negativa, similar a lo que veíamos hace un rato, simplemente verbo to be y agregamos el not para de esta manera indicar no hemos planeado nada que esté próximo. Oh, ya viene el verano. ¿Qué vas a hacer? Vas a viajar a Cartagena. I am not traveling to Cartagena in summer. Bueno, ¿sí? Para estos casos, de pronto, siendo summer, puede ser más común a I'm not going to travel, ¿sí? Pero también es posible decir, no, I'm not traveling to Cartagena, ni siquiera he averiguado al respecto, no tengo nada próximo así que venga para este caso. Y de igual manera podemos preguntar de forma interrogativa,
para un plan, algo que se haya hecho. Oh, van a salir a comer el sábado de la noche. Are you eating out this Saturday night? Para ver si tienen alguna cita o algo. ¿Ok? En este sentido, la pregunta es un poco diferente al going to, simplemente es una cuestión de intención. En este caso preguntamos si han hecho cita, es decir, si la persona o de quien preguntamos lo ha pensado o ha decidido o ha sacado reservación o algo específicamente para ese día en la noche. Mientras que con going to, simplemente queremos preguntar si de verdad es tan probable, es decir, de que se haya planeado de tal manera que se espera que ocurra. Entonces, ya es una cuestión de lo que deseamos saber. Si deseamos saber si se ha pensado algo o no, o si es algo muy probable y por lo tanto queremos simplemente confirmar que va a ocurrir. Ahí van simplemente mirando el contexto de la situación para saber cuál expresión deben usar en cada uno de los casos. En muchas situaciones no hay, digamos, una pregunta correcta o incorrecta para este caso, sino que depende más de lo que se desea saber. Entonces, atención a eso. Lo mismo justamente en general con las expresiones que podamos tener relacionadas en este caso. Vamos a ver algunos ejemplos y como van a ver, usualmente los ejemplos relacionados con esto nos indican en contexto qué tan cerca está. Por ejemplo, esta es muy interesante porque dice, I am not getting a new car this year. No voy a comprar un auto nuevo este año. Uno diría, bueno, sí, pero el presente continuo se utiliza para algo próximo. Bueno, en un contexto de comprar autos, comprar un auto usualmente si es a crédito toma varios años. Entonces lo planeamos a muy largo plazo y pues bueno, explicar que definitivamente sabemos algo que está cerca, como por ejemplo el resto del año sabemos que por presupuesto no vamos a comprar un auto este año. Es diferente a, por ejemplo, salir a comer. Bueno, en estas épocas no se sale mucho, pero ustedes entienden el contexto. Usualmente uno no va a decir, no, ya este año no voy a salir a comer. No, porque dentro de 15 días, un mes, la situación puede ser diferente y podemos tener la posibilidad de organizar un plan a futuro. Mientras que comprar un auto requiere mucha anticipación de muchos meses, años, todo, así que todo depende del contexto para saber si podemos utilizar el presente continuo en el sentido de algo que tenemos muy cercano y qué tan cerca es cerca, pues depende justamente del contexto de la frase. Muy bien. Vamos a ver la tercera parte. Want to y would like. En este caso, son dos expresiones que nos indican el deseo, lo que yo quiero, lo que me gustaría en este caso. Y lo utilizamos de esta manera. Cuando algo está al alcance y lo que queremos, simplemente utilizamos want y de esta manera indicamos que deseamos algo que es posible, es decir, es lograble y por lo tanto estaría dentro de nuestras capacidades. What are you doing this weekend? Le preguntan aquí en la primera imagen. I want to see the new James Bond movie. ¿Sí? Es simplemente cuestión de mirar si está en línea o de comprar la boleta si está en el cine y allí va a estar la posibilidad. En la segunda utilizamos would like para expresar un deseo. No tenemos, digamos, ninguna idea todavía a futuro de si lo podemos hacer o no, o si tenemos la idea y es muy poco probable. Por ejemplo, aquí dice el de la imagen, I would like to live in the mountains. Sí, de pronto por presupuesto, por la familia, por el trabajo, por tantas circunstancias, no puede hacer. ¿Sí? Si es un millonario que ya, me voy a mudar por un tiempo o me voy a mudar afuera de la ciudad, ya tengo aquí el dinero en el bolsillo. I want to live in the mountains. Y se va y compra su propiedad y hace su casa o compra su casa y vive por allá. También puede ser para una persona que ya definitivamente armó todo el plan. Hey, are you living in the city? Yes, I want to live in the mountains. Ya la persona
tiene muy probablemente todo organizado o averiguado, o quiere hacerle entender a la otra persona que aunque todavía no tiene todo listo, ya está en un plan o está pensando justamente en organizar todo esto. Entonces, allí todo va en la situación. De igual manera, la estructura, ya lo decíamos, la expresión would like, que indica que nos gustaría o que desearíamos algo, la vamos a utilizar justamente antes del verbo. El would like siempre lleva la preposición to. Recuerden que el verbo like usualmente lleva esta preposición a menos que el verbo siguiente vaya con la forma ing. No es el caso en esta ocasión, pero entonces pueden aprender de manera más fácil a indicar que estas tres palabras would like to van juntas. Así es quizá un poco más fácil de entender y obviamente el auxiliar es el que va a llevar la negación. Si es una frase negativa, would not, por ejemplo, allí va a tener la opción. No, a ella no le gustaría vivir en un apartamento pequeño. She would not like to live in a small apartment. Y el auxiliar irá de primero para indicar la pregunta. Hey, would you like to visit New York? Pues si preguntamos, do you want? Expresamos el deseo y la posibilidad, pero uno diría, do you want to visit New York? Como que, hey, si ni siquiera tengo el dinero para ir, o si de pronto en el contexto que estamos ni siquiera puedo salir del país. Bueno, entonces ahí es una cuestión de indicar la intención utilizando el auxiliar que más corresponda en cada caso. En este caso, para las frases, recordar que would se puede hacer también de manera de contracción con la D. Entonces, en vez de decir I would like, se puede decir I'd like. Muy atentos a esa parte en especial cuando lo tengan que escuchar. Oh, we'd like to have a bigger house. Hay que seguirle allí un poquito la cuestión. Y bueno, want, ya ustedes saben, es un verbo regular. Usualmente también va llevando la preposición to para este caso, para que lo tengan bastante en cuenta en esta ocasión. Muy bien, aquí está el verbo. Ya ustedes saben, en tercera persona agrega uno. Cuando hablamos de una persona, animal, objeto, lugar, que sea en singular, solo una persona y que no incluya a uno mismo ni a nadie más en la casa. Para que lo vayan considerando. Y bueno, en negativo ya lo sabemos, do not, does not, según como corresponde al caso con el verbo. Y el auxiliar do o does para pregunta, indicando la pregunta al principio, de manera complementaria a lo que vimos hace un rato. Así como las frases iniciadas por is y por are son preguntas, asimismo las frases iniciadas por do y por does me dan una indicación de que estoy ante una pregunta. Ya ustedes irán observando los ejemplos para mirar en contexto esta parte. Bueno, utilizaremos, ya complementando algo que hemos repetido allí, la preposición to, pero en este caso la vamos a ver cómo expresa el propósito, objetivo o la intención. Muchas personas se confunden con las preposiciones to y for. Uno de los usos que vamos a ver en esta ocasión es el to, indicando para qué vamos a hacer algo. Entonces, simplemente las partes subrayadas de los ejemplos que tenemos allí, vamos a indicar qué vamos a hacer o qué se va a hacer, cuál es el objetivo, cuál es el propósito. Voy al gimnasio, ¿a qué? A ejercitar. Entonces, I am going to the gym to exercise. Ella va a estudiar francés y porque quiere estudiar francés, no para viajar a París. Entonces, she is going to study French to travel to Paris. Miren bien que la frase tiene 3 veces la preposición to, no hay problema. El going va indicando, lleva el to. Llevamos el segundo to para indicar cuál es el objetivo o el propósito de esa acción. Y to porque travel indica hacia dónde va a viajar. Travel to Paris. No se compliquen con esta preposición. Usualmente for se utiliza al indicar cuál es el objetivo, es decir, de quién recibe o qué recibe la acción o se beneficia en este caso de la acción. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ellos van a vender el auto para comprar una nueva casa. Si yo quiero decir que van a comprar
una nueva casa que es para el hijo, entonces yo puedo decir, they are selling the car to buy a new house for their son. Entonces ya en este caso agregaríamos for para indicar quién se beneficia de la acción y to para indicar cuál es el propósito de la acción. Estas cosas obviamente uno las coloca en ejemplo para que las vayan viendo en el contexto de lo que van a redactar, porque nos vamos a concentrar mucho en to para indicar el propósito, especialmente como estamos hablando de vacaciones. Así que atención allí en esta frase. Entonces, ya ustedes saben, cuando el verbo va en infinitivo, en este caso no se utiliza el for. No, I am going to the kitchen for cook. No, para cocinar. No, 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 no. Simplemente to cook. Entonces, muy atentos al uso que le vamos a estar dando en esta ocasión. Igual ya a algunos me ha tocado hacerle allí la sugerencia dentro de la retroalimentación, así que pendientes a esa parte. Ahí ustedes irán siguiendo algunos ejemplos que tenemos allí. Obsérvenlos bien. Vamos a ir viendo varias frases en el contexto justamente de lo que es las expresiones a futuro. Y vamos a tener también algunas expresiones que vamos a ir utilizando. En este caso podemos utilizar on, ya la conocen ustedes. On se utiliza cuando especificamos un día. Puede ser un día de la semana, puede ser, si es algo repetido, un momento del día, específicamente como on Friday night. Si hay días que tienen nombres, lo podemos utilizar, por ejemplo, on Christmas Eve, perdón. Si es en víspera de Navidad, no, that's on Christmas Eve. Pueden utilizar next y una expresión de tiempo para indicar el próximo, next week, next year. Allí van a tener las expresiones. Pueden utilizar in. In puede ser para indicar acciones que ocurren todos los días a la misma hora o indicar algo que ocurrirá en un momento específico. No, I meet you in the morning. Nos vemos en la mañana. Bueno, ya se sabe que será muy probablemente mañana en la mañana. Tenemos tomorrow, tenemos soon, que es algo que es pronto, para tonight, esta noche, o today, si es hoy en el día. Son también expresiones muy comunes en este caso. Y bueno, para el vocabulario de vacaciones, simplemente recordar que algunas las conocen, otras vamos a ir viendo allí. You can go to the beach, pueden ir a la playa, go on a tour, para aquellos que de pronto tienen más presupuesto. Travel usualmente en este caso lleva by para indicar con qué medio de transporte viajamos. En este caso, travel by plane. Visit relatives, visitar a los parientes. Puedes decir visit family, no hay problema. Visit the family. Sleep late, sí, dormir hasta tarde, ¿por qué no? Go dancing. En ese caso, go to dance, pero como hablamos del nombre de la acción, dancing en ese caso es un sustantivo, entonces no colocamos el to. Go to dance o go dancing, cualquiera de las dos opciones, pero no combinar ahí. Catch up with house chore. Catch up significa ponerse al día, actualizarse, anticiparse, pero no anticiparse, sino llegar a punto a algo allí. En este caso con las tareas del hogar. Go to the gym, exercise. Tenemos también read a book, leer un libro, ¿por qué no? Read a novel. Tantas opciones que hay. Stay in a hotel. Catch up with friends, claro, no lo hemos visto en mucho tiempo, así funcionan a veces las cosas de trabajo. You can visit interesting places. Visit no lleva ninguna preposición ni artículo adicional, solamente puede ser con el nombre del lugar. I'm going to visit Peru. Okay. I'm going to visit Machu Picchu. Perfecto, no hay problema. Todas esas expresiones son completamente válidas. Pasamos a la parte de contextualización. Ok, ahí estamos. En este caso, estamos en la parte de contextualización. Muy bien, pasamos aquí entonces a la
contextualización y ya en este caso vamos a tener una conversación sobre justamente planes de vacaciones. En este caso, la idea es que ustedes puedan tomar el tiempo para observar lo que va ocurriendo en la conversación, escucharlo directamente. De esa manera lo pueden practicar. Una vez que ustedes terminen la conversación, pueden pasar a la sección de comprensión. En la parte de la comprensión van a encontrar dos ejercicios relacionados con la contextualización que acaban de ver. En este caso, en la parte A van a tener unas preguntas y ustedes van a seleccionar A, B, C, D, cuál de las cuatro opciones sea la más adecuada para responder de acuerdo a lo que vieron que sucedió en la contextualización, mientras que por su parte el ejercicio D nos va a dar una información sobre el Summer Festival, sobre el festival de verano al que van a asistir y basado en lo que ustedes leen, van a indicar true o false, si es verdadero o falso, lo que se está indicando acerca del festival de verano. Recuerden que si de pronto tienen muchas dudas al momento de tratar de seguir el paso de esta conversación, simplemente volver a la introducción, mirar los temas, mirar bien el vocabulario también que vimos sobre vacaciones, todo esto les va a ayudar. Si de pronto quedan dudas sobre el texto específicamente y necesitan volver, aquí tienen el botón See Reading para que vuelvan a ver el texto. Allí lo van a tener en pantalla y ya le dan Verify cuando necesiten. Ya está listo para ver si lo hicieron correctamente. ¿Ok? Sección de práctica número 1. En ella vamos a encontrar 6 ejercicios. El ejercicio A, en este caso, nos va a mostrar ahí está la agenda de la hora para el festival y completaremos las frases que indiquen sus planes. En este caso, observen bien la agenda y basados en eso van a completar las frases allí según necesiten. Si de pronto les queda alguna duda al respecto, lo pueden hacer complementando con el botón See Agenda para volver a ver cuál es la agenda que ya tienen en este caso. ¿Ok? El ejercicio B, en esta parte, vamos a encontrar en este caso algunas frases aquí relacionadas justamente con otra organización que tenemos y vamos a tratar de llevarlas en orden para hacer que las frases queden organizadas de la manera más adecuada. Ya ustedes mirarán justamente cuál sea la mejor forma de hacer que la frase quede más organizada. De acuerdo a lo que hemos venido viendo, si necesitan de pronto, pueden tratar de repasar un poco más en el material. ¿Sí? Para este caso, en el ejercicio C, vamos a encontrar una conversación. Atentos allí a esa parte. Y en la medida que ustedes vayan siguiendo la conversación, tengan atenta nota de todo lo que se va comentando y lo que van hablando, van a ir seleccionando luego en orden. Ya tienen la número 1, van a ir marcando con los números cuál es el orden de las actividades que se van a realizar en este caso. Para el ejercicio D, por su parte, en este caso van a completar las frases utilizando los verbos que aparecen acá arriba y agregando going to para todos estos planes que están allí organizados en cada una de las frases. El ejercicio E, por su parte, nos va a indicar aquí algunas preguntas. Estén atentos si la pregunta lleva are, si lleva would, si lleva do. Miren que lo vimos hace un momento. ¿Cuáles expresiones de las que vimos llevan to be? ¿Cuáles llevan would o cuál lleva would? Solo vimos una y en este caso ya ustedes saben do o does según como venga el caso. En este caso como todas son you será do cuando es un verbo estar.
sin auxiliares. Y el ejercicio F, vamos a encontrar preguntas y respuestas. Aquí tienen las respuestas y abajito tienen el botón See Questions para que ustedes puedan ver las preguntas. Están numeradas del 1 al 6 y colocarán en cada uno de los casos el número que corresponda para cada una de las respuestas de acuerdo a cómo estén relacionadas. La práctica 2 va a tener 5 ejercicios. En este caso, el primero de estos 5 ejercicios nos va a mostrar una serie de frases, pero cada frase tiene un error, solo uno. Hay algo que hay que cambiarle, una palabra que debe ser reemplazada o modificada, o está mal ubicada en la frase, depende cómo venga el caso. Ustedes reorganizarán la frase o cambiarán la palabra, según como ustedes consideren. Recuerden que es solamente una. Ninguna de las frases está correcta, por si acaso no hay descarte, sino simplemente buscar que deben cambiar. En ese caso le dan Verify para revisar que lo hayan hecho correctamente. En este caso, como son ejercicios de práctica, no hay problema de hacerlo allí y por eso mismo tiene la verificación enseguida. No hay mayor problema, ustedes lo pueden hacer. Recuerden que los ejercicios de práctica ustedes los pueden repasar cuantas veces necesiten. No va a haber ningún inconveniente porque todo lo que es materiales es simplemente para su aprendizaje. No va a afectar su calificación si algo sale mal en esta sección. Simplemente usted está verificando todo lo que ha venido aprendiendo en el material. Vamos a mirar la parte B. En este caso, your brother is planning his holidays. Entonces vamos a colocar aquí algunas preguntas que le podemos hacer utilizando el going to. Miren bien las pistas que le dan, así como en el ejemplo, y hacen unas preguntas para que puedan verificar información para asegurarnos al respecto utilizando el going to en ese caso. Como hemos hablado también de planes y propósitos, en este caso vamos a colocar aquí algunos planes y vamos a enlazar haciendo una rayita hasta donde consideremos que deba ir para enlazar uno de los planes con cada uno de los propósitos que correspondan. El ejercicio D, vamos a tener aquí un artículo sobre Copacabana, la que está en Brasil, por si acaso. La idea es que podamos leer lo que se nos explica sobre el lugar y guiado en eso, vamos a ver en cada uno de los casos, cada una de estas preguntas, a cuál de los párrafos corresponde. Los párrafos están marcados A, B, C, D con las 4 letras allí y estas 4 letricas A, B, C, D las vamos a colocar aquí. Si consideramos, por ejemplo, que la primera nos dice ¿dónde está Copacabana? Bueno, A o no, esa es para el párrafo B. Bueno, párrafo B. Tenemos allí las distintas opciones. Ya ustedes lo verificarán. Y para el ejercicio E de esta sección, ustedes van a leer el texto nuevamente. Allí lo tienen, el mismo, para que no vayan a tener mayor dificultad. Y van a tener unas preguntas. Siempre tienen el botón See Article si necesitan definitivamente ver de nuevo el artículo, leerlo y responder según como corresponda en cada uno de los casos. Ahora, para la pronunciation practice vamos a tener 4 ejercicios, A, B, C, D. Vamos a escuchar la pronunciación de las vocales, en este caso, vocales cortas contra vocales largas. Y como en evening y season, es como en dinner y flight. Entonces, en cada una hay un botón play, como se podrán dar cuenta. Hagan clic para que escuchen la vocal y tiene en inglés una que es más larga, como en season, una que es más corta como en dinner. Entonces, escuchen bien, observen cuando estén practicando. En el ejercicio van a tener algunas palabras que pueden ir escuchando. Tienen marcada allí
la vocal o la combinación que necesiten escuchar, miren bien si el sonido es corto o largo. Esto en primera instancia es para su comprensión, pero también ayuda justamente al momento que ustedes quieran mejorar la pronunciación para sonar más como si estuvieran hablando en inglés. Algunas personas siempre tienen esa duda. Bueno, y en cada uno de los materiales que tenemos en cada nivel siempre hay sugerencias de pronunciación que les pueden ir ayudando. En este caso, la segunda sección, que es el ejercicio B, va a estar relacionado con la pronunciación de consonantes. En este caso, in como join o young y en como Sunday license. Traten de escuchar allí. A veces con ciertas vocales suena así como vimos en el primer caso, es un poquito, ojo, un poquito, no estoy diciendo que sea igual, más cercana a la ñ que pronunciamos nosotros, en un sentido, doing, nos hace presionar ahí un poco más, mientras que la otra es un poco más breve en ese sonido, como Sunday license. Entonces traten de diferenciarlas, escuchen las palabras atentamente, les pueden hacer clic en el botón play varias veces, igual cada sonido tiene su propio botoncito para que lo escuchen. Y en esta clase de ejercicios, creo que no lo aclaré del todo en el anterior, simplemente cuando ustedes escuchan la palabra, la arrastran y la llevan hasta la columna donde ustedes consideren que deba ir. Para el ejercicio C, van a escuchar las palabras y en este caso vamos a mirar la parte de la entonación. Tenemos palabras de 2 y 3 sílabas, algunas llevan la entonación al principio, otras la llevan en la segunda sílaba. Entonces, pendientes allí también para diferenciar la manera en la que se dividen las palabras por sílabas en inglés. En algunas palabras es parecido al español, en otras no, así que atentos a eso. Especialmente cuando hay dos consonantes juntas, es muy común que cada una de las dos consonantes quede en una sílaba aparte, así que ojo a esa división y ojo también a la entonación de la palabra. Eso les va a ayudar muchísimo. El último ejercicio que vamos a encontrar aquí, en este caso relacionado con la parte de entonación, así que si ustedes desean compartir su voz para verificar que estén pronunciándolo como va allí, pueden escuchar, grabar y luego pueden escuchar las dos versiones, la que está en línea, la que ustedes graben para mirar que estén haciendo la entonación de manera similar. Obviamente no van a utilizar literalmente estas frases, pero sí cuando ustedes estén expresando una intención similar, miren que lo decíamos, cada auxiliar tiene una intención, van a mirar cómo se pronuncian ese tipo de frases y cuando ustedes hagan sus frases las pueden pronunciar de manera similar a lo que está ahí. Muy bien, entonces ya habiendo visto la parte del material, les recuerdo, pasaríamos a las evidencias. Las evidencias son la parte calificable. Pueden repasar el material, repetirlo todas las veces que necesiten. Ingresen a las evidencias cuando ya están seguros de lo que se va a realizar. Ok, en este caso la primera evidencia es un blog que se llama Making Predictions. Yo sé porque de pronto alguno me lo pregunta en el chat, no está de más si es así el caso. Algunos tuvieron inconvenientes al principio para ingresar, pero ya debe estar normalizado para todos. Simplemente para el caso del blog, ustedes van a tener una herramienta donde van a ingresar y colocar allí su participación. En este caso van a tener una conversación aquí que ustedes pueden leer. Es una entrevista sobre algunas cosas a futuro y ustedes basado en esa entrevista van a colocar su participación y al ingresar al blog van a colocar simplemente la participación allí, lo pueden colocar en texto o en un documento adjunto, no hay problema. Van a tener allí su participación evaluada. La segunda evidencia es una actividad interactiva que se llama Holiday Activities.
En este caso van a la parte inferior y siempre van a encontrar allí el botón cuando vayan a hacer un intento. En este caso, para la actividad interactiva, tienen allí las instrucciones en pantalla, van a seguir la conversación y luego que hayan escuchado la conversación, van a tener una serie de frases relacionadas, las cuales ustedes deben organizar de acuerdo a cómo corresponde. Al ser una actividad interactiva, esta sí va a ser evaluada inmediatamente. Ustedes sabrán si lo han hecho bien o no. Entonces ya ustedes van a ir organizando las frases según corresponda y basado obviamente en lo que escucharon en la conversación, y luego le dan Verify para revisar que todo quede correcto. Muy bien, la tercera evidencia de la semana se llama Vacations Around the World. En ella van a tener un documento descargable. En este caso van a enviar el mismo documento como respuesta. Deben mirar allí algunos planes de vacaciones y responder algunas preguntas sobre justamente cómo son las vacaciones en distintos lugares, cómo son en nuestro país. Una nota para aquellos que están en la sesión o que la estén observando. Para este caso, la pregunta número 3, y soy muy específico en esto, la pregunta es which plan? Le preguntan cuál plan prefieren ustedes. Al preguntar con which, y esto lo vimos en niveles anteriores, pero bueno, estas cosas, justamente cuando las usamos en contextos que se especifican, es porque está preguntando de los planes que aparecen en el documento, cuál prefieren ustedes. No es en general cuál es su plan favorito, sino cuál de esos. Si dijera what plan do you prefer, ya es cualquiera. ¿Cuál le gusta a ustedes de los tantos que se pueden hacer? Pero en ese caso preguntan which plan. Entonces es, me gusta el plan de esta persona o de esta otra, de las opciones que están directamente dentro del documento. Entonces, atento cuando estén realizando esa evidencia. Y la última evidencia de la semana es My Dream Vacation. En ella van a tener un archivo que van a descargar y bueno, se compone de algunas secciones en las que ustedes van a organizar unas frases para indicar cómo sería su vacación ideal. Allí le van a dar en una primera sección algunas frases a mirar cuáles son las intenciones de cada una de ellas y luego basado en eso ustedes van a organizar una pequeña tablita y en el documento con indicaciones sobre cuáles son los elementos que contiene su plan ideal para una vacación. Entonces, esas serían básicamente las evidencias